Seguridad. Gabriel, para empezar a hablar, te pido que le prestemos atención a un resumen que preparó Pancho de la situación actual para después desarrollarla. Pancho. La gran pregunta que nos hacemos, que se hacen, es ¿dónde está la plata, por lo pronto? Porque Hayden Davis dijo, tengo 100 millones de dólares que son de los argentinos y eso está disponible. Bueno, entonces hubo un analista, una plataforma, que hizo un análisis de la ruta del dinero, un rastreo. Ok. Hasta ahora es lo más importante que ha sido develado y vamos a repasarlo un poco, a ver dónde están esos millones que Hayden Davis dice que están disponibles. Este es el holding desde donde lanzó la moneda, Kelsier Ventures. Él dice, tiene casi... Esta plataforma detecta que tiene casi 300 millones de dólares de fondos generados por Libra. O sea, recordemos, una criptomoneda que no valía nada, claro. 0,000, se puso en funcionamiento, empezó a cotizar hasta cerca de 5 dólares, salieron a vender todo eso, mucha gente incauta compró y ellos se quedaron con flor de tarasca, que algunos dicen que son cerca de 300 millones de dólares. Exactamente, un rastreo que hace esta consultora, Arkham se llama, sobre 1000 direcciones que maneja este fondo, este holding. Bueno, de esos 300 millones de dólares, hay 100 millones que están divididos en dos monedas. Esto es muy importante, ¿eh? Y es... Yo pongo así, es plata de los argentinos claro. porque eso dijo Hayden Davis. Claro. No está en libras criptomonedas, ni siquiera en libras esterlinas. Eso está bueno con lo que dice Pancho, porque no es que ahorraron en libras y están ahí. No. Vendieron las libras, se hicieron de algo y lo transformaron en esto. Estas son dos criptomonedas. US Dollar Coin, que es una moneda respaldada por el dólar de Estados Unidos. Súper estable, no varía en nada. Claro, no varía en nada. Siempre es 1-1. Exactamente. Y Sol, que es también una moneda, una criptomoneda perteneciente a Solana, que es la plataforma desde donde se lanzó Libra. Claro, ahí adentro se colaron. Esto sí perdió casi un 20% de cotización. Ahí vamos. Vamos entonces divididos en estas dos monedas. Claro. Pasa al próximo, dale. Entonces, US Dollar Coin, 44 millones de dólares tiene. Acá está, es una stablecoin, activo respaldado por el dólar, gestionada por Circle, que es otro holding, con sede central en Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque si lo dispusiera la justicia de Estados Unidos, probablemente esta empresa está obligada a congelar los fondos. Ahí lo tenés por orden de la Corte. Entonces, por eso, estos 44 millones, por algún motivo, dispusieron que esto fuera susceptible de ser embargado. Claro, esto es el 1-1, es como si fuera el 1-1, pero de dólar con stablecoin. Si vos podés comprar una stablecoin con $1. Son 44 millones en esa moneda que no varía la cotización como pasa con otras criptomonedas. Exactamente. Pasemos a la otra moneda, Sol, de Solana. 66 millones, pertenece a Solana, la plataforma desde donde se creó Libra. En realidad, yo le digo, plataforma es una blockchain, que es como una especie de libro contable virtual, donde están todos los registros y las transacciones, se llama así. Después del escándalo, lo decías vos recién, la cotización de Sol cayó 20%. Claro, porque Libra y otras meme coins estaban adentro de esa plataforma, hubo tanto lío que arrastró la cotización, podríamos decir, de esa compañía, de Solana. Efectivamente. Vamos a la última. Y el resto, los otros 200, continúan en Libra. David dice que no los vendió. No los vendió. Bueno, este es el análisis... ¿A quién se los vas a vender ahora, no? Este es el análisis que hace Arkham, que me parece muy ilustrativo. Hasta ahora me parece lo más claro respecto de qué es lo que pasa con la plata. ¿Dónde está la plata? Suena bien, pero a mí... No te convence. Tengo información, diría Luisito Ventura, que este fulano, Hayden Davis, ni siquiera se llamaría Hayden Davis. Bueno, ya ahí estamos complicados porque ya arrancamos mal, ¿no? Si el nombre, ¿no? Mira, Hayden Davis tiene esta guita y está identificada así, pero este muchacho no se llama Hayden Davis y parece que se fue, donde, digamos, ya no aparece en los lugares donde solía aparecer y todo eso. Así que, Gabriel, vamos a lo importante. Gabriel Zurdo, como les dije, es CEO de BTR Consulting, es especialista en ciberseguridad.
está siguiendo, por supuesto, el caso. ¿Es fácil de identificar quién tiene esta plata, cuánta plata hay y dónde la tienen? No. No. Factible sí. Es factible, pero no es fácil. Escuchándolo a Pancho, las criptomonedas tienen una característica, Horacio, que es la siguiente, son seudónimas. Quiere decir que en la blockchain, como explicó Pancho, está registrado en ese libro contable que mantiene la integridad a prueba de balas, la transacción, pero la denominación de la transacción es de un usuario y no necesariamente se corresponde con una identidad física de una persona real. Bien. Este es un gran problema de la industria que, entre otras cosas, dio lugar a que en el año 2022, y estamos hablando de hace 1 año y medio, 2 años, la justicia norteamericana cree un área específica para este tipo de asuntos que se llama Virtual Assets Exploitation Unit, que es precisamente para investigar estos hechos de la mano de ¿qué? De 3 situaciones que tienen mucho que ver con lo que estamos experimentando. Terrorismo, narco, los Zetas, Sinaloa y Corea del Norte. Entonces, solo en el año 2023, no están los números del 2024, el robo de criptomonedas registrado por esta unidad ascendió a más de 6.000 millones de dólares. No necesariamente de estafas de las, entre comillas, supuestas modalidades como la que estamos viendo, de pump and dump y demás. ¿Por qué? Es muy difícil de demostrar. Por esto que estamos viendo. Otro dato que Pancho también exploró en sus placas. ¿Sabés cuántas, Horacio, cuántos tokens se emitieron en Solana en los últimos tiempos? 60.000. Y de los 60.000, un porcentaje altísimo fueron totalmente efímeros. Aparecieron y desaparecieron en 5 minutos. Quiero decir, esto es mucho más complejo. ¿Podemos explicar qué es token para...? ¿Qué diferencia hay entre un token y una moneda virtual? Un token es una representación virtual de algo que, registrado en ese gran libro virtual, cuyo principal fortaleza es la inalterabilidad. Una escritura, una foto, un cuadro, una representación económica. Gabriel, a mí me explicaron que el token fácil era como que, no por hacer la analogía del casino, pero vos das plata y te dan una ficha. Esa ficha sería una especie de representación de token. Exactamente. Y está garantizada la inalterabilidad de... Ahora, la enorme catarata que experimentamos de ciberdelitos y en una parte importante sobre esta industria que es inmadura, no tiene regulaciones suficientes, que atraviesa fronteras, que como dije es seudónima, no sabemos quiénes están, que tiene un impulso que es, y yo creo, esto es una opinión personal, que tiene mucho que ver lo que pasó con esto de la pulsión tecnológica, la de comprar todo lo que vemos por la pantalla. Vemos, cuando hacemos análisis forense, una enorme cantidad de gente que son Master Top of the Universe de criptomonedas y antes de ayer atendían un lavadero de autos. Está bueno porque está bueno para aclarar. Ayer yo en el pase conversaba con Iñaki y estaba con María Laura, que él me decía, no, esto lo vamos a poder saber, vamos a poder identificar quiénes son los dueños, porque tenemos un rastro. Y yo lo que le planteaba es, muchas veces los delincuentes, cuando comercian drogas, comercian armas, o pasó muchas veces en los últimos tiempos, cuando hacen secuestros virtuales, hackean un sistema de una empresa, se adueñan de los servidores, lo bloquean y a cambio piden criptomonedas, dando una dirección, una billetera, mandame criptos para acá. Digamos, si no pueden identificar a esos delincuentes, ¿cómo van a identificar a estos muchachos? Precisamente esto de los seudónimos de las cripto y lo que acabas de decir, la protección y se llama anonimización, mantener el anonimato de la identidad de quienes están del otro lado, es uno de los lugares, de los espacios en donde más hay que trabajar. Por eso la prevención, la educación, la necesidad de instruir con normas y métodos a la población. Gabriel, esto está regulado, digamos, la justicia de Estados Unidos. Puede ver acá, detectar un fraude y decir, señor Javier Milei, señora Karina, vengan, comparezcan ante una corte. ¿El delito se puede detectar o al ser algo completamente etéreo, porque es difícil de probar, vos mismo decís el delito,
va a quedar abstracto. ¿Qué pensás? Hay varias circunstancias, Pancho. Primero, para el público en general, cada uno de los iconos que tenemos en el teléfono, Sí. no sabemos ni siquiera dónde están físicamente. Los servidores, a los que refería Horacio, en la nube están distribuidos geográficamente hasta dependiendo de la carga que los mismos usuarios demandamos cuando damos clic intensamente a transacciones. Entonces, lo primero es determinar jurisprudencia. Lo segundo es la disponibilidad de herramientas para investigar que necesita de la colaboración de los exchanges, necesariamente, la oportunidad... Recordemos, los exchanges son como la bolsa donde cotizan esta... Como la casa de cambio. Casa de cambio. El supermercado. Es en donde vos tradeás, donde intercambiás. Claro, claro. Que muchas trabajan muy bien y están autorreguladas. Pero te quiero preguntar con respecto a eso, ¿no? Porque tratemos de hacerlo didáctico porque si no va a haber mucha gente que se va a quedar afuera. Hoy, ¿no? Casi ninguno de nosotros compra con efectivo. Haces un intercambio a través de una aplicación, pero esa aplicación está vinculada a una caja de ahorro o a una cuenta corriente. Esa caja de ahorro o cuenta corriente tiene tu número de documento, tiene un CBU, o sea, vos estás identificado rápidamente. O sea, si vos haces una transacción con cualquier billetera virtual de las que hacemos habitualmente, enseguida sabés cómo se llama el fulano que está pagando y cómo se llama el fulano que está cobrando. Vos cuando escaneás un código QR te aparece exactamente la razón social, número de documento, CBU del que vos estás, al que vos le estás pagando. Cuando haces estas actividades, digamos, hay un nombre y apellido, hay un CBU, hay una cuenta bancaria, ¿o es bastante improbable que eso aparezca? Lo que acabas de decir está regulado por el Banco Central. Sí. ¿No? Y te pongo un ejemplo didáctico. Vamos Chiqui y yo, Corrientes y Alem, ponemos un cartel, Banco Chiqui. Sí. Traigan la plata que les voy a dar un interés. Nadie va a venir a traerla, a poner la plata. Okay. Pero Gabriel, vuelvo sobre Horacio, que me parece importante. Vos decís, es difícil. ¿Hubo antecedentes de haber detectado en algún tipo de este caso alguna estafa o la persona que realizó esta operación? Sí, no necesariamente llegaron a su identificación plena y a su detención. Es sumamente complejo, pero aparte te agrego una complejidad más, ¿vale? Que es, existe ya, en paralelo o en reemplazo de lo que conocíamos como lavado de dinero, el servicio de mezclado de criptomonedas para disimular la trayectoria del paso de esas criptomonedas cuando los buscan los organismos de seguridad que fueron robadas para, por ejemplo, ser apropiadas por el régimen de Corea del Norte, mezclarlas en 200 criptomonedas, en 200 exchanges, en 48 horas y nunca más la vas a encontrar. Entonces, en ese mundo de impulso y pulsión de las redes sociales, en donde la virtualidad hace que no sepas exactamente quién está del otro lado. Estamos expuestos a lo que decía Horacio. Cuando vemos un fraude tradicional, faltó dinero, se robaron algo. Acá uno de los factores que también impera es, esto no se puede oler, no se pesa, no tiene forma, no tiene lucecitas que se prenden y se apagan. Y la verdad que tiene también un correlato con ¿qué? La impresionante exposición del señor presidente. Cualquiera, yo tengo la oportunidad de viajar mucho por trabajo y a donde voy, hoy me preguntan por Milei, antes me preguntaban por Messi, ¿cómo es? ¿Qué pasa? Entonces, es inexorable. Yo creo que hay que cuidar al presidente. Creo que esto es una muestra de algo que va a empeorar, lamentablemente, en todos los ámbitos de la vida. Me han escuchado en innumerables oportunidades hablar del crecimiento exponencial de la industria del ciberdelito, que ya está constituido en una industria, y acá tenés, lamentablemente, una situación sobre la cual no hay parangón. Cierro con un caso testigo sintomático que es hacia dónde tenemos que ir. En el año 2000, una compañía de energía global, Enron, quebró. Su acción pasó de $90 a $1 en meses. La cocinada que hacían era simular ventas entre empresas. Cuando la SEC, la Security Exchange Commission, que regula la bolsa de valores en Nueva York, se dio cuenta, la mandó a la quiebra, fraude. Después de eso, dos congresistas norteamericanos, Sarbanes y Oxley, escribieron una ley que hoy impera, nosotros trabajamos con este tipo de cosas, que previene la oportunidad de ocurrencia de este tipo de hechos. Hay que trabajar en este tipo de cosas. Hay que regular. Hay que regular y generar leyes.
Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender todo esto. Y recién dijiste algo muy importante, la repercusión que toma el nombre del presidente. Digamos, hay mucha gente que dice esto no hubiera pasado si el presidente no hubiera tuiteado. Había mucha gente que estaba esperando que el presidente tuiteara para subirse. Hay mucha gente que estaba diciendo, no, para acá ya había toda una cosa mucho más compleja, había muchos bots dando vuelta y todo esto era un plan. Y muchos nos preguntamos, ok, acá en la República Argentina tiene impacto, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Porque el presidente Milei está, si no está llegando, ya está en los Estados Unidos y ahí también hay una serie de denuncias, dicen. Vamos a hablar con Rafael Matus Ruiz, que es corresponsal de La Nación en Washington. Rafael, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Muy buenos días. Bueno, ¿qué información, a ver, qué tanta repercusión hay en Estados Unidos, en Washington, con respecto a la llegada de Javier Milei y el ruido que hay con respecto a Javier Milei y este escándalo cripto? Bastante. Desde la irrupción de Javier Milei en la alta política en la Argentina y sobre todo desde su triunfo en la última campaña presidencial, había una cobertura muy intensa aquí en los medios de Estados Unidos del gobierno de Milei, de las decisiones que ha tomado Milei, y más sobre todo te diría ahora a partir del retorno de Donald Trump al poder y las similitudes que existen entre ambos gobiernos, sobre todo la estrategia de Donald Trump de pasar la motosierra por el gobierno federal junto con el empresario Elon Musk, que se ha convertido en una figura trascendental de su gobierno, suerte de asesor todoterreno, omnipresente en muchas de las acciones de la nueva administración trumpista. Por todo esto se le ha dado muchísima atención y muchísima cobertura a Milei aquí en Estados Unidos y también se le ha dado se le ha prestado mucha atención al escándalo desatado por el token libre, LibraGate, CryptoCurro, támenlo como quieran. Esto en el contexto que vos decías recién, en una nueva visita del presidente Javier Milei, que ya aterrizó aquí en Washington para participar de una conferencia, la Conferencia de Política de Acción Conservadora, cónclave de la derecha que convoca muchas figuras globales. El sábado Milei hablará antes del presidente Donald Trump, es muy probable que ambos se crucen en esa conferencia. Es el noveno viaje de Estados Unidos, el noveno viaje de Milei a Estados Unidos, y es el viaje, te diría, más complicado por la crisis en la que quedó envuelta su gobierno a partir de este escándalo. Sí, claro. Rafa, y por otro lado, a nosotros nos llega información que hay algunas presentaciones. Yo no sé si hay presentaciones importantes, de estudios importantes, si hay investigaciones en marcha de alguna de las entidades importantes del gobierno de los Estados Unidos. Sé que hay abogados presentando o intentando recopilar clientes para llevar adelante una demanda. Yo no sé si es hacia el presidente o hacia los supuestos inversores en esta estafa. Hay tres frentes. ¿Qué sabes vos? En Contame, Estados Unidos. Sí. Sí, hay tres frentes muy nítidos. Uno es el Departamento de Justicia, que ya está al tanto del escándalo, que ya ha sido notificado de la supuesta estafa con el token Libra. La Securities and Exchange Commission, el organismo regulador del mercado bursátil aquí en Estados Unidos, que también ha sido notificado del asunto. Y un tercer frente legal, judicial, es un estudio en Nueva York que está evaluando la posibilidad de presentar una demanda civil, class action lawsuit. Esto es con una demanda colectiva. Básicamente están buscando damnificados, inversores que hayan sido perjudicados por la estafa, para presentar una demanda civil. En estos tres frentes, Horacio, te diría que el riesgo para el gobierno es el mismo. La posibilidad de que surja más información que pueda llegar a comprometer a alguno de los actores principales del gobierno, ya sea el propio presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, que ha quedado señalada como una de las responsables de haber acercado a las partes del tema, y también algún otro funcionario, algún otro asesor del presidente que pudiera haber quedado involucrado en este esquema del LibraGate. Por ahora son tres frentes que sabemos que, como te decía, están noticiados de la supuesta estafa. Hay que ver cómo evoluciona cada uno de esos frentes. Hay que ver si el Departamento de Justicia presenta
lanza una investigación formal para saber qué fue lo que pasó. Hay que ver si este estudio, el Nueva York, que está hablando con las personas damnificadas, presenta efectivamente una demanda civil en la justicia de Estados Unidos y si el organismo regulador toma alguna acción. Son 3 frentes, como te decía, que presentan riesgos para el gobierno por la posibilidad de que puedan ofrecer más información que comprometa al gobierno. También obviamente puede ocurrir lo contrario, que surge información que termine por esclarecer o de alguna manera limpiar al gobierno. Pero perfecto. Sí, es una situación de alto riesgo que enfrenta el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en medio de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional. El fondo le presta muchísima atención a cuál es la capacidad real que tienen los gobiernos para implementar su programa económico y para hacer cumplir las promesas que tienen con el fondo. Por lo tanto, cualquier ruido que pueda sumarse, cualquier ruido político, cualquier ruido legal que pueda poner en duda la capacidad del gobierno de llevar adelante el programa económico, puede también llevar ruido a la negociación con el fondo. No estamos ahí todavía, pero el riesgo existe. Bien, Rafa, seguramente vamos a tener muchos momentos para comunicarnos, producto de esta gira del presidente de la Nación ahí por los Estados Unidos, que recién está comenzando en los próximos minutos. Rafa, hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense, gracias. Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación en Washington, con toda esta información y esta actualidad. ¿Sabe que puede vender sus joyas y obtener dinero en el acto? Leiva Joyas paga hasta